Lección 5 para el 3 de febrero del 2018. Mayordomos después del Edén. Versículo de memoria. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El primer trabajo de Adán y Eva implicaba mayordomía. Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar, disfrutar y señorear. Aunque no poseían nada de eso, eran administradores de lo que el Señor les había confiado. Adán y Eva fueron puestos como mayordomos del jardín del Edén. Su tarea consistía en cuidar del jardín. Labrarlo, dice la Biblia, aunque en ninguna manera se lo hacía como en este tiempo, puesto que después del pecado se le dijo al hombre: con el sudor de tu frente comerás tu pan, lo que significa que antes del pecado no tenía que sudar Adán para tener que ganar su pan, ya que el mismo huerto del Edén producía todo. Aún la revelación nos dice que subía un vapor de la tierra que regaba todo el jardín. Así es pues entonces que Adán no necesitaba preocuparse por esto. Solo tenía que ver la producción, recoger las cosechas, para poder participar de ellas. Poniéndole nombre a cada cosa, durante ese periodo, él debía de encargarse de que el Edén estuviera así, en esas condiciones. El hombre había sido puesto por Dios especialmente para el cuidado de aquello que Dios había plantado. Así, hasta el día de hoy, Dios ha dejado la mayordomía para que todos aquellos que tienen una tarea que hacer se ocupen en ella, a fin de que en este mundo pueda haber armonía, paz, felicidad y alegría, al dedicarse a la labor, al trabajo y al poder alcanzar los propósitos de éste. Sin duda, Adán, que debía de cumplir con cuidar todo el jardín del Edén, cuidar de su familia, cuidar de su esposa que era Eva, falló, fracasó. Satanás logró tentar a la mujer y la hizo caer en pecado. Pero aún así, la mayordomía no se detuvo. Dios siguió dando tarea y trabajo para todos los hombres, a fin de que éstos pudieran cumplir con la tarea que les fue encomendada. Y esto nos lleva al día domingo. Mayordomos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron los mayordomos del Antiguo Testamento? A quienes Dios había dejado la labor de cuidar y proteger del rebaño. Los descendientes de Adán, hasta los días de Noé, se habían pervertido en la tierra. Pero aún así, Noé se mantuvo firme en medio de un mundo pervertido, en medio de un mundo donde el pecado reinaba triunfante. Las Escrituras nos dicen con relación a ese tiempo que la maldad de los hombres era en extremo. Nos dice la inspiración bíblica: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero en medio de todo eso, Noé cumplía la misión, hacía su trabajo de mayordomo. Dios le había encomendado que tuviese que proclamar un mensaje para el mundo. Tenía que anunciarle a toda la tierra que iba a venir un diluvio, y que todos aquellos que pudieran escuchar su mensaje tuvieran que buscar refugio en el arca que él estaba construyendo por orden de Dios. Así cumplió con su mayordomía. Llegó a declarar al mundo entero el mensaje para su época, el que el diluvio se venía. Dios le dio 120 años de tiempo para que pudiera cumplir con esta tarea, para que pudiera hacer esta misión, y fiel al mandamiento de Dios, Noé preparó el arca en que se salvase toda su familia, y a su vez fue un mensajero de Dios que proclamó el mensaje para su tiempo. Nos dice así la inspiración bíblica. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Ahora bien, en esta historia de Noé nosotros podemos darnos cuenta a las claras
de cómo este patriarca había invertido prácticamente todo lo que tenía para que pudiese ser construida el arca y allí pudiera salvarse su familia y todos los que quisieran entrar en ella. Así Noé cumplió con la misión que el Señor le había encomendado y salvó a su familia, se salvó él. Aquellos que no quisieron entrar, que desgraciadamente fueron todos aparte de los familiares de Noé, puesto que no creían en el mensaje de Noé. Pensaban que el mensaje de Noé era un mensaje fanático, alarmista, divisionista y cismático, y por esa razón lo rechazaron. Debido a eso, rechazaron entrar en el arca y perdieron la vida eterna. Así es como el hombre pierde porque no cumple con su mayordomía. Los padres de esa época, los padres de familia, debieron haber enviado a sus familias después de sí, para que pudieran ser salvas, pero no lo hicieron y finalmente lo perdieron todo. Así es como se nos enseña que tenemos que ser fieles mayordomos. Un mayordomo es una persona que cumple al pie de la letra el trabajo que le da su Señor. Así es como la Biblia nos presenta ejemplos desde la antigüedad de los mayordomos que estaban dedicados a hacer las labores de la casa. La palabra mayordomo, nos dice la lección, a secas, se traduce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos proviene de una frase que hace referencia al que está sobre la casa, el que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. Génesis 43, 19, 44, 1, 4 y Primera de Reyes 16, 9. En realidad, el mayordomo, entonces, es alguien que tiene bajo su cuidado algo que el señor de la casa, el dueño de la casa, le ha encomendado. Y tiene, por sobre todas las cosas, la facultad y la autoridad para poder ordenar y administrar lo que se le encargó. Dios había hecho esto con Adán y Eva, le había dicho lo mismo a Noé. Las familias de ese tiempo conocían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Pero también tenemos el caso de otro hombre, Abraham, en el Antiguo Testamento, un fiel mayordomo de Dios. Este hombre, Abraham, había recibido de parte del Señor las promesas siguientes. Libro de Génesis, capítulo 12, dice la Escritura que Dios se presentó ante Abraham y le dijo lo siguiente. Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le estaba dando a Abraham una tierra de la cual él sería mayordomo. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de este trabajo que tendría que hacer Abraham, de llevar la bendición al mundo entero, dice que se refiere a llevar el evangelio por toda la tierra. Abraham fue evangelizado primero, y gracias a que fue evangelizado, él ahora salió para evangelizar también a otros, llevándoles así el mensaje de la salvación. Nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 6, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que aquello que Dios le prometió a Abraham, a través de la justificación por la fe del mensaje de la justicia de la salvación, que ahora está registrado en Apocalipsis 14 como el mensaje de los 3 ángeles, ese mensaje fue proclamado también por Abraham, para su tiempo, ya que en todos los tiempos se enseña temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador, y salir de en medio de las costumbres vagas de Babilonia, de las costumbres paganas de los pueblos. Ahora, ese mensaje le fue encomendado a Abraham, y Abraham tenía que llevar este mensaje al mundo entero. Por eso se dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham recibió todo el apoyo de Dios porque Dios había visto que Abraham era fiel. Dios le llegó a llamar mi amigo a Abraham. Siendo así la situación, este Abraham
como había sido fiel en toda la casa, entre toda la gente de su época, fue llamado especialmente por Dios para ser utilizado como un mensajero para él. Y para que este mensaje pudiera hacerse realidad, Dios puso todos los medios necesarios en las manos de Abraham. Nos dice el registro bíblico que Abraham era rico en extremo en su tiempo. Tal es así que Dios le dio toda esta economía a Abraham, no para que se divirtiera, no simplemente para que su nombre sonara en toda la tierra como alguien especial, porque cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti alguien grande, también le dijo que tenía un propósito. ¿Cuál? El ser bendición para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, dice claramente el versículo 3 de Génesis 12. Así que entonces cuando Abraham recibe todo este dinero de parte de Dios, todas estas riquezas, nos dice el registro bíblico que por donde pasaba Abraham siempre dejaba un altar como memorial de que él había pasado trayendo el evangelio de la verdad de Dios. En ese tiempo, el construir un altar era para matar un corderito por el perdón de todos los pecados. Ahí estaba todo el evangelio, en forma de figuras y de símbolos, y Abraham por donde pasaba siempre dejaba ese altar, vale decir, el conocimiento del evangelio. Así que el primer evangelista misionero a nivel mundial que fue predicando de país en país, de sitio en sitio, trasladándose como lo hacían los grandes apóstoles después, fue Abraham. Muy bien, ahora teniendo en cuenta esto que hacía Abraham, nos muestra claramente así el registro bíblico que Abraham fue alguien que cumplió su mayordomía tal como Dios se lo había dicho. Y esto nos lleva al día lunes, mayordomos en el Nuevo Testamento. Jesús presentó una parábola en el libro de San Lucas capítulo 16, en el cual se registra un mayordomo y la tarea que éste tenía. Nos cuenta el relato bíblico. San Lucas 16:1. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré, para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en esta generación que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltaren estas, las reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora Jesús, cuando cuenta la parábola del mayordomo, nos muestra que éste estaba bajo el cuidado de todas las cosas del rey. Pero resulta que cuando llegó el momento en que el rey le pide su mayordomía y le dice: ya no podrá seguir trabajando, prácticamente lo iba a sacar, porque habían dado mala cuenta sobre este mayordomo, que estaba siendo dictador y autoritario. Estaba queriendo imponerse sobre sus demás hermanos y hacer a su cuenta las cosas. Cuando fue denunciado, inmediatamente arregló la situación y fue y les dijo a los deudores cuánto tenían de deuda, y él pagó la deuda de ellos en una parte. Así, de esta manera, estos que un día estaban en contra de él lo apoyaron, y por eso dice que el rey alabó al mayordomo. No lo alabó por su maldad, no lo alabó por hacer cosas con engaño, no,
lo alabó por la sagacidad con que trabajó. ¿Qué cosa hizo? Ponerse a cuentas con sus hermanos y arreglar las cosas que habían mal entre ellos. Así se nos enseña que nosotros como mayordomos que hemos estado haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado, si no lo hemos estado cumpliendo hasta hoy, deberíamos actuar con sagacidad y comenzar a hacer lo que no hicimos y comportarnos de una manera en que podamos cumplir con la misión que se nos encomendó. Bueno, ¿y a qué razón Jesucristo presentaba toda esta explicación? Bueno, la Biblia nos dice que Jesucristo, antes de partir al cielo, ha dejado una misión que cumplir. En el libro de San Mateo, en el capítulo 28, las Escrituras nos dicen cuál es la misión. Versículo 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reino de los cielos, que es el reino de Dios, del cual es Rey Dios, es prácticamente todo el Evangelio. Y Él, como el Señor de este Evangelio y dueño de todo, ha encomendado a sus mayordomos, que en este caso son los de su pueblo. El pueblo de Dios, la Iglesia, tiene sus representantes también, los pastores, aquellos que deberían de cumplir su misión de pastorear al pueblo llevando el Evangelio al mundo. Eso no excluye a los miembros individuales de la Iglesia, eso lo vamos a ver un poco más adelante en la lección, pero comenzando por aquellos que tienen la tarea de proclamar el Evangelio, que vienen a ser los directores espirituales de la Iglesia, se les ha encomendado la misión de terminar la predicación en toda la tierra. Y por todo el mundo es la orden. San Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el final. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 se nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que llevaba el Evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel en realidad es metafórico en Apocalipsis 14, 6 y 7, y los demás ángeles que vienen después, porque en realidad estos ángeles representan a los que llevan el Evangelio de Dios por toda la tierra. Tal es así que los dirigentes de la Iglesia han sido puestos para poder extender este Evangelio. El Evangelio para esta época, la verdad presente para nuestros días, como lo fue para los tiempos de Noé, el predicar el diluvio, para los tiempos de Moisés el hablar acerca del santuario, para los tiempos de Jonás denunciar a Nínive, para los tiempos de Juan el Bautista anunciar la primera venida de Cristo, para los tiempos de los apóstoles anunciar la crucifixión de Cristo y la redención, y así para cada época, con su verdad presente, como en la Edad Media para Lutero y los demás reformadores era la justificación por la fe, para la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el anuncio de que ha llegado la hora del juicio. El pueblo de la Odisea, la Iglesia de la Odisea, el pueblo de la ley, pueblo en juicio, es nuestro mensaje para esta época. Tal es así que debemos proclamarlo no solo al mundo, también primero dentro de la Iglesia. Primero siempre se predica este mensaje para que todos en la Iglesia siempre lo estén recordando. Debe repetírselo por lo menos 2 o 3 veces al año para que toda la Iglesia pueda ubicarse en este mensaje de los 3 ángeles. Entonces, cuando la gente aprenda qué cosa es temer a Dios, qué es darle gloria, qué es adorar al Creador, etc., entonces la gente estará lista para salir a proclamar el mensaje afuera, serán mayordomos fieles. Pero si a la gente en la Iglesia no se le enseña estos mensajes, entonces no se les está encargando ninguna mayordomía, porque Dios nos encarga a nosotros ser mayordomos de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, de comunicarlo. Pero si el pastor no comunica a la grey el mensaje de los 3 ángeles, no le enseña y llega a enseñar otras cosas, en el mundo moderno la teología ha cambiado el mensaje, ha desechado el mensaje de los 3 ángeles, puesto que todas las iglesias que se llaman cristianas deberían de estar predicando este mensaje de la hora del juicio. Pero debido a que se ha desechado, se ha cambiado el mensaje y ahora no se habla más que de temas superficiales. Mucho se habla del amor, se habla de la unidad, se habla de la familia, el hogar,
que son temas de fondo. Son importantes, sí, pero en su lugar. Lo más importante ahorita es la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Al proclamar este mensaje, la iglesia recibe un mensaje encomendado y cada individuo ahora como mayordomo fiel va y lo proclama. Pero también se nos indica, dentro de las parábolas de Jesucristo, en el libro de San Lucas capítulo 12, versículo 48, cómo hay un siervo infiel. También en San Mateo capítulo 24 leemos acerca de ese siervo infiel. Se nos dice en el versículo 48, y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir. El siervo malo y negligente no dice que Cristo no viene, no se burla de la idea de la segunda venida de Cristo, pero por sus palabras y por sus acciones declara, mi señor se tarda en venir. Esto es peligroso. Muchos aún dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, porque esta es la iglesia que Dios ha dejado como remanente desde 1844. Cualquier otro movimiento que se levante y que quiera formar algo nuevo, distinto, no es la iglesia. Y resulta que a esta iglesia Dios le encargó la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, el anuncio de su segunda venida. Pero dice que dentro de la iglesia hay siervos malos que dicen, no vayamos a chasquearnos otra vez. Ya hemos tenido un chasco en 1844. No vaya a ser que ahora predicando las profecías otra vez nos chasqueemos. Ese es el mal siervo, el hipócrita dentro de la iglesia. Es característico el mal siervo, nos sigue diciendo el relato bíblico. Mateo 24:49, comienza a herir a sus consiervos. ¿Qué hace con los que llevan el mensaje profético? Con los que están dando el alimento a tiempo. Les llama divisionistas, les dice que están fuera de la organización. Los expulsa de la iglesia con ayuda de todos los que no aman la verdad. Entonces, discute con ellos, los persigue, los hace echar de la iglesia, los desprestigia. En eso se conoce al mal siervo, al que Dios le llama hipócrita. Continúa diciendo más, versículo 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Resulta que este mal siervo, para remate de males del asunto, participa de las fiestas mundanas, de las celebraciones, de las reuniones con mundanos, no les comunica el evangelio que Cristo ya viene pronto, no les enseña que estamos en la hora del juicio, ni él mismo vive de acuerdo con la hora del juicio. Y por eso, sigue diciendo, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, es decir, ni siquiera va a saber cuándo va a llegar el maestro. Y le cortará por la mitad y le pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así Jesucristo con esta parábola presentó el caso de los siervos malos y negligentes, que son mayordomos inservibles e ineptos. Tremenda decisión que el Señor declara a través de esta parábola. Y esto nos lleva al día martes. Mayordomos de los misterios de Dios. ¿A qué se le llama el misterio de Dios? Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25 y 26. Nos dice allí el apóstol Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. La Biblia nos presenta aquí en este texto que el misterio de Dios es el evangelio. Y el evangelio dice que es el misterio encubierto desde tiempos eternos. Este misterio ahora ha sido encomendado a los siervos del Señor para que lo proclamen. Cuando los siervos de Dios proclamen este evangelio, entonces la gente estará preparada para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto se nos ha hecho mayordomos de la predicación de este evangelio. Comenzando por los dirigentes de iglesia y terminando por cada miembro que al nacer en la iglesia de Cristo es un misionero en potencia. Si los pastores y dirigentes dejan de proclamar este mensaje de los 3 ángeles, entonces se les va a llamar hipócritas. ¿Por qué? Porque ahora solamente van a buscar el dinero. Ya no van a hablar de la mayordomía para terminar de predicar el evangelio.
Ahora van a hablar de la mayordomía para llenarse los bolsillos y ser ladrones y delincuentes. Así les llama el espíritu de profecía. Son términos duros, pero son para frenar de cometer delincuencia dentro del pueblo de Dios. Entonces, los dirigentes de la iglesia deben ser los primeros en poder cumplir con su misión conforme a la gracia de Dios. Nos dice claramente el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sin duda, aquellos que llevan el Evangelio al mundo deben ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si no son buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, entonces tendrán que ser reprendidos y expulsados del cielo. No solo del cielo, sino también de la iglesia. No se puede permitir a estos elementos en la iglesia. En Romanos capítulo 16, versículo 17 dice el apóstol Pablo: y os ruego, hermanos, que miréis a los que causan divisiones, es decir, no quieren predicar los tres ángeles, y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de los tales. Necesitamos apartarnos de todo pastor, de todo administrador de la iglesia, de todo director de jóvenes, de escuela sabática, etc., que no quieren predicar los tres ángeles, que no quieren anunciar las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Y dice que debemos alejarnos de ellos porque los tales no sirven al Señor Jesucristo sino a sus estómagos. Versículo 18. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Este es un tiempo en el que se tiene que denunciar estas maldades. Callarse frente a estos errores es pecado capital. No habrá salvación para los que hacen eso. Dios no llevará a nadie al cielo que no haya querido predicar las profecías. Es por gusto. Soñar, aunque discutamos y digamos, no puede ser, ¿por qué las profecías? Si Dios es amor, ¿acaso por eso me voy a hacer? Podemos decir, pero eso no cambia las cosas. Nadie se salvará ahora si no lleva las profecías al mundo entero. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Así, de esta manera, somos mayordomos de este misterio del Evangelio, del mensaje de los tres ángeles, y debemos proclamarlo sin miedo al mundo entero. Y esto nos lleva al día miércoles, mayordomos de la verdad espiritual. La verdad espiritual que se nos ha encomendado es la proclamación del Evangelio. Hemos sido llamados solo para eso. Necesitamos comunicar este Evangelio al mundo entero sí o sí, tanto ministros como laicos. Los ministros, que son los que deben de enseñar a los laicos cómo se predica este mensaje, dándoles los métodos de enseñanza, que viene a ser la forma de predicación de la profecía. No empleemos los métodos para predicar otras cosas, porque eso es traicionar a Jesucristo. Debemos emplear todo método para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ninguna otra cosa más. Para eso hemos sido encomendados. Libro de Efesios. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios cómo es que se tiene que preparar al pueblo para que cumpla esta misión. A esto se le llama organización. Si dentro de la iglesia los dirigentes no preparan al pueblo con el mensaje de los tres ángeles y lo preparan con otros mensajes que en sí pueden ser llamados justos, como otros son puras mentiras, basta con que no sean los tres ángeles y es un falso mensaje. Entonces, si los dirigentes no preparan bajo estos tres ángeles, están fuera de la organización, están siendo desorganizados, y no debemos tolerar a los elementos desorganizados en este tiempo, nos dice el espíritu de profecía. Efesios, capítulo 4, nos dice así el apóstol, versículo 11, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que aquí dice el texto bíblico que Dios ha puesto el sistema de administración, de división de cargos, a cada quien según el don y el talento que Dios le ha dado,
para mantener la organización bajo la enseñanza de la verdad de Dios. Así que, cuando se predican los tres ángeles, se defiende la organización y se mantiene la organización y somos mayordomos para que esa organización funcione así. Y cuando los que escuchan el evangelio del pueblo oyen el mensaje de los tres ángeles, inmediatamente, solo por los tres ángeles, se convierten en los perfectos santos para la obra del ministerio, de la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué bonito!, ¿no? Así que el mensaje de los tres ángeles es clave. Y si no somos mayordomos fieles en la predicación de estos mensajes, si fallamos, nos convertiremos en falsos profetas. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 3 y en el versículo 1 que no nos hagamos muchos maestros, porque mayor condenación vamos a recibir de parte del Señor. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que entonces necesitamos cumplir con la tarea de evangelizar al mundo con el mensaje que Dios nos dejó. Y ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Sí, porque es peligroso el tener que callarnos de predicar el Evangelio cuando nos ha sido encomendada bajo mayordomía la tarea de anunciar esta verdad. Primera de Corintios 9:16 dice, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo nada por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así que tenemos que anunciar el Evangelio, sea lo que sea. No hay que ser cobardes en este tiempo. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, dice Apocalipsis 21, 6 y 7. Por lo tanto, necesitamos ahora ser valientes. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21 ha dicho el Salvador Jesucristo. Y se nos manda en Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2. Clama voz en cuello, no te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Así es como se nos deja la mayordomía para cumplir con nuestra misión. Si no cumplimos con anunciar esta misión, estaremos perdidos. Nos dice claramente el libro de Ezequiel, capítulo 3, cuál es la tarea del atalaya. Somos atalayas y tenemos una misión que cumplir. Dice la Escritura. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca, y les amonestarás de mi parte diciendo, cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Así es como somos atalayas, tenemos que anunciar el Evangelio. Y en el capítulo 2 y en el versículo 6 de Ezequiel se nos dice, tú hijo del hombre, no temas delante de ellos ni les tengas miedo de sus palabras, porque aunque te hallas entre zarzas y espinos, y tú moras entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, te escuchen o te dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Así, la advertencia de parte del Señor es, tú vas a predicarles, te escuchen o no te escuchen. Anúnciales. Si te sacan a golpes de la iglesia por anunciar esto, gloria al Señor, porque entonces acabas de ser un verdadero cristiano. Así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros, dijo Cristo. Hablan toda suerte de mal mentira y no lo hacen los del mundo, sino los de la iglesia. Así que no hay que temer, hay que ser mayordomos fieles y nunca decir, mi Señor se tarda en venir como el mayordomo infiel. Se nos ha encomendado la tarea de guardar y velar por lo espiritual. Y esto nos lleva al día jueves, nuestra responsabilidad como mayordomos. Cada uno de nosotros tenemos la tarea de tener que llevar el Evangelio al mundo. Nadie está exento de tener que predicar este Evangelio. Todos estamos obligados solemnemente por amor, porque todos hemos sido rescatados por el Señor, y ahora debemos también nosotros manifestar amor por nuestros prójimos,
y llevarles el Evangelio sí o sí. El pastor no puede prohibirte llevar el Evangelio porque él no tiene autoridad para decirte si lo llevas o no. Dios no le ha dado el permiso a él para eso. El permiso viene de Jesús. San Mateo 28:19 dice: por tanto, id y predicad a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo ha recibido la potestad de su Padre y nos ha mandado a todos, a todo aquel que conoce el Evangelio está obligado, no solo es su privilegio, está obligado a tener que predicar el Evangelio. Posiblemente no lo haga desde un púlpito, lo podrá hacer de casa en casa, a sus amigos, pero todos predican, todos hablan. Nadie puede decir yo no puedo hablar, porque el que lo hace pierde su alma. Nos dice claramente en el libro de Romanos el apóstol Pablo que todos nosotros tenemos que confesar con nuestra boca para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9, 8 y 9. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que entonces, si tú no predicas, no serás salvo. Necesitamos comunicar lo que conocemos. A uno, a otro, a tiempo, afuera de tiempo, debemos anunciar el Evangelio, y en este caso el Evangelio del mensaje de los 3 ángeles, porque no tenemos otra cosa tampoco que anunciar. Así nos dice el Espíritu de Profecía lo siguiente en el libro de Eventos de los Últimos Días, en relación al mensaje que tenemos para proclamar. Nos dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Eventos de los Últimos Días, página 47. Y luego dice: nada debe desviarnos de la atención de este mensaje. ¿Qué significa? Significa que tenemos que predicar este mensaje sí o sí. Todos los años debemos predicar los 3 ángeles. Siquiera unas 3 veces al año repetir toda esa serie de mensajes que tienen que ver con la profecía y la preparación para la segunda venida de Cristo, siendo cristianos amables, corteses y llenos de amor, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando se predique así este mensaje, entonces la iglesia saldrá a proclamarlo, cada miembro va a salir a comunicarlo, y cada miembro no puede esperar el permiso del pastor. Nadie tiene por qué ir a decir: pastor, ¿puedo predicar a mi vecino, a mi amigo? Tú tienes que predicar a todo el que te encuentras, por donde quiera que vayas. Fíjate nada más las leyes que han salido en Bolivia. Declarar que ahora ya no puedes tú predicar a otra persona porque se trata de personas. Cada uno de nosotros como individuos tenemos la tarea de proclamar el mensaje. Nos dice San Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50. Entonces, respondiendo Juan, le dijo: Maestro, hemos visto a un hombre que estaba echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ningún pastor puede prohibirte predicar. Cuando Juan quiso prohibir predicar a otro hombre por lo que estaba llevando el Evangelio de Jesucristo, Jesús le dijo: estás mal, Juan, corrígete. Todo aquel que lleve el mensaje de los 3 ángeles dentro de la iglesia adventista del séptimo día está por nosotros. ¿Cómo le vamos a prohibir pues predicar el Evangelio? Sería una aberración. Ahora, hay pastores que pueden haber hecho eso como Juan, a pesar de que Juan era seguidor de Cristo. Entonces puede ser que estos pastores sean seguidores de la verdad del Evangelio adventista, pero al oponerse, Dios los reprende, Jesús los reprende como a Juan. Así que deja que prediquen los 3 ángeles. Nos dice sobre esto el Espíritu de Profecía, que a ninguna voz se le debe de prohibir predicar el mensaje de los 3 ángeles.
A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Alza tus ojos, 6 de junio. Como se puede ver en esta cita, la predicación del mensaje de los tres ángeles debe de ser llevada por cada individuo en la iglesia. No tienes que esperar a pedirle el permiso a nadie. Junta a tus vecinos, reúnelos en tu casa, estudien ahí. Muchas veces se ven a personas con demasiado celo como Juan, y cuando se están juntando hermanos en pequeños grupos para estudiar Daniel y el Apocalipsis, las profecías, vienen y les dicen: estás dividiendo a la iglesia porque estás haciendo que la gente se venga para acá. No, señor. Estamos obligados a formar grupos pequeños en nuestras casas y traer a nuestros vecinos y predicarles allí todos los días para que puedan aprender. Necesitamos ahora predicar más rápido porque el fin se acerca. La destrucción está empezando en el mundo, terremotos, inundaciones, tempestades. Hacernos los ciegos ante eso es pecado mortal. Porque dice claramente el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, que hacia los últimos días habrán burladores, que a la fuerza serán ignorantes. Segunda de Pedro, capítulo 3 dice, desde el 3 vamos a leer: sabiendo esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios deseos y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los días en que los padres han dormido, todas las cosas siguen igual que desde el principio. Y les responde Pedro: cierto, estos ignoran voluntariamente la verdad. Es decir, no es que ignoran porque no la conocen, sino porque a la fuerza no la quieren escuchar, no la quieren oír. Eres mayordomo de lo que Dios te dejó. A ti, hermano laico, esta parte del mensaje de la lección es clara. Eres mayordomo. Si tú estás esperando que otro te diga lo que tienes que hacer para cumplir con tu mayordomía, a pesar de que tu Señor ya te ha dado tu trabajo, entonces tú te perderás. La advertencia del espíritu de profecía es la siguiente en Eventos de los Últimos Días, página 251. Todos los que han visto la luz y prefieren seguir lo que sus pastores les dicen, aprenderán en el día de Dios que nadie puede pagar el rescate por sus almas. Surgirá el clamor: estoy perdido. Así que tú decides, hermano, qué cosas es. Y finalmente con esto llegamos al día viernes. Preguntas para dialogar. Punto número 3 ha sido el clave. Dice: piensa en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Qué verdades importantes se expresan allí sobre las que se nos ha dado la responsabilidad de ser mayordomos? ¿Qué verdades nos lleva el mensaje de los tres ángeles? Las siguientes: debes predicar las señales del fin. Mateo 24. Presenta estas señales para que seas un mayordomo que da el alimento a tiempo. Y luego, enséñale a la gente que la hora del juicio ha llegado. Mensaje del primer ángel: enséñales a obedecer la ley, temer a Dios, a darle gloria, reflejando el carácter de Cristo, adorar al Creador, guardando el sábado, porque la hora del juicio ha comenzado desde 1844 y se están viendo nuestros casos y estamos registrados en los libros del cielo, el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de memorias. Y necesitamos saber que por medio de la obediencia a la ley podemos estar en el libro de la vida, aceptando el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y la obediencia de la ley de Dios. Y luego, enseñarle a la gente el mensaje del segundo ángel, que denuncia la gran Babilonia, representando a las iglesias que dejaron la ley de Dios y que ahora guardan el domingo y que creen en la inmortalidad del alma, comenzando desde Roma católica hasta las protestantes hijas. Y luego el tercer ángel, que denuncia a la bestia como el sistema del papado, que va a quererse imponer y va a querer dar órdenes para que no le obedezcamos en nada, y lo hará a través de los gobiernos, y a desobedecer a la imagen de la bestia también, y no adorarla. Adorar significa obedecer lo que ellos dicen, esos mensajes, porque nosotros predicamos el verdadero amor, que es la obediencia a la ley, la verdadera unidad, que es predicar los tres ángeles, ninguna otra cosa.
Cuando hagamos eso, Apocalipsis 14:12 termina diciendo, aquí está el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio, la fe de Jesús. Vamos a contrarrestar todo lo que se levanta contra la ley. Las leyes dominicales ahora deben ser contrarrestadas rápido. Bendito sea el Señor con esta lección, mayordomía. Que el Señor les bendiga. Amén.